Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí desde Washington los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Y desde Barcelona tenemos el placer de presentarles al doctor Carlos Cañatinarte, que nos acompaña esta tarde para contarnos sobre la vida y obra de la gran poeta salvadoreña Claudia Lars. Bienvenidos a todos, esperamos sus preguntas y será pues un placer poder conocer más a esta gran poeta. Bueno, Carlos, bienvenido. Voy a leer una pequeña reseña de tu vida profesional. Carlos Cañatinarte es salvadoreño, nacido en el San Salvador, El Salvador, es licenciado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida por todos como la UCA, con estudios de maestría en desarrollo local y estudios doctorales en historia de América e historia de la ciencia y la tecnología. Él radica en Barcelona, Cataluña, desde mayo del 2010. Bueno, Carlos tiene la dicha de ser escritor, editor, columnista de periódicos y medios digitales y creador de contenidos culturales para redes sociales. Como autor y coautor, ha publicado más de 25 libros en 8 países. Francamente, es un gran logro que hayas tenido la posibilidad de tantos libros. En su papel de investigador independiente de la historia salvadoreña, sus temas de interés abarcan historia literaria, cartografía histórica, biografías, historia educativa y política de las mujeres, historia de la banca y de los seguros, desarrollo científico durante el periodo liberal, desarrollo de los medios de comunicación, las tecnologías digitales como videojuegos, apps, etcétera. Él es miembro de número y correspondiente de las Academias de Historia y Geografía de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia y España. Bueno, muchas felicidades por todos esos logros, Carlos. Espero que poder presentarte uno de estos días a ti como escritor y editor. Y ahora tenemos a bien decirles que Carlos ha sido parte de la red literaria de literatura salvadoreña en Cataluña. Y a través de él es que hemos conocido todas las diferentes acciones que han estado haciendo allá en Cataluña en favor del conocimiento sobre la literatura salvadoreña. Bueno, bienvenido, Carlos, y adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde aquí de Barcelona. Un saludo a todas las personas que están sintonizando esta transmisión. El objetivo es extraer un poco el material biográfico dedicado a Claudia Lars. Voy a explicar un poco el contexto de dónde sale este material biográfico y a partir de eso desarrollar pues un poco la ponencia que quiero presentarles. En 1997 yo comencé un trabajo que sigue hasta el día de hoy y espero continuarlo todavía unos años más, y era un gran diccionario de la literatura salvadoreña, en concreto tratar de reunir la mayor cantidad posible de material biográfico y literario acerca de nuestros escritores y autoras nacionales desde finales del siglo XVIII hasta por lo menos 1990. Entonces, a partir de eso, yo he construido aproximadamente 3.000 fichas biográficas, algunas de las cuales se han convertido en materiales por separado ya a estas alturas. En septiembre de este año saldrá publicada por separado la biografía de Alberto Maferrer, que si todo sale como está previsto, tendrá alrededor de 1.000 páginas. O sea, ese es el primer derivado de ese gran diccionario de la literatura nacional.
Aparte de eso, hay una biografía de Salarrué que anda por unas 400 páginas, otra de unos 325 más o menos de Francisco Gavidia, y otras así dedicadas a Roque Dalton, y la que está más desarrollada en cuanto a la temática de las mujeres nacionales es la de Claudia Lars, que debe rondar unas 200 páginas aproximadamente. Entonces, lo que trata de hacer el Gran Diccionario de la Literatura Nacional es cubrir todas las áreas posibles de nuestros intelectuales, porque yo no concibo la separación entre la obra y la biografía de quien escribe esa obra. Entonces, a partir de eso, trato de contextualizar la obra al interior del desarrollo biográfico y también el escenario político, económico y cultural donde se desarrolla la vida de esta persona, sea un hombre o una mujer, y a partir de eso entonces entregar un producto más o menos terminado que pueda servirnos a todos para acercarnos todavía más a la obra de nuestros escritores salvadoreños. A lo mejor en América Latina algunos de ellos no son conocidos, otros sí, obviamente gente como Roque Dalton, Horacio Castellanos Moya son más conocidos, pero obviamente también personajes como Claudia Lars tuvieron una época en la que eran más reconocidos y más leídos en otros ámbitos, pero en la actualidad ha decaído mucho su presencia internacional. Entonces, en ese sentido, pues hay que traer a personas como Claudia y actualizarlas, ¿verdad? En cuanto a su biografía y en cuanto a la lectura de su obra. Lastimosamente en El Salvador, muchos de nuestros personajes son autores que se citan en el sistema escolar, pero básicamente son personas que nada más se quedan en un nombre y en la repetición de uno o dos títulos de su obra y ya estuvo, eso es todo lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante reposicionar, reactualizar, poner en la agenda nacional a estos personajes por diversas contribuciones que tuvieron en el pasado y que además forman parte de nuestro conocimiento de las identidades salvadoreñas y de otras temáticas que tienen que ver con la cultura. En 1882, los británicos comienzan un proceso lento de instauración del sistema ferroviario en El Salvador. Comienza la construcción de la primera línea de ferrocarril entre el puerto de Acajutla y la ciudad de Sonsonate. En ese proceso van a necesitar el concurso de diversos especialistas que tienen que ver con la fabricación de líneas férreas y que tienen mucha experiencia en la instalación también de otra tecnología muy británica en aquella época, como va a ser los telégrafos. Entonces, en 1882 aparece por el departamento de Sonsonate un coronel de origen irlandés, Patrick Brannon, y él es el personaje que con el paso del tiempo, 17 años después, va a ser uno de los progenitores de Margarita del Carmen Brannon Vega, nacida en la ciudad de Sonsonate en 1899. Con su esposa Vega Celayandía, el coronel Patrick Brannon va a establecer su casa principal en la ciudad de Sonsonate. El coronel Brannon es un tecnólogo, es una persona dedicada tanto a la rama de la milicia como al trabajo tecnológico en los ferrocarriles, en los telégrafos, pero también es uno de los postulantes en 1889 para crear el alumbrado eléctrico en la ciudad de San Salvador. O sea, tiene intereses en la importación e implantación de nuevas tecnologías en el interior del territorio salvadoreño, porque en aquella época el café le está dando muchísimo dinero al gobierno y a las empresas privadas para establecer los primeros servicios básicos, ¿verdad? Como los tendríamos en la actualidad, pero en aquel entonces eran tecnologías importadas. Básicamente se llevaba muchísima de esa tecnología desde Nueva York o desde San Francisco y se ponía en territorios
controlados por estadounidenses y por británicos. Entonces, el coronel Brannon hace fortuna con esas tecnologías y además es una persona que se da a conocer rápidamente dentro de la sociedad culta, tanto de Sonsonate como de San Salvador, porque lleva una serie de ideas que en aquella época podrían ser tipificadas de orientalismo, y es que de su mano lleva e introduce al país la teosofía, los estudios teosóficos basados en justamente los ritos escoceses, ¿verdad? Los introduce el coronel Brannon en territorio nacional y tiene muchos discípulos en aquella época. Entonces, no es raro, por tanto, que en su casa de habitación se junten intelectuales de diversas épocas y de diversos pensamientos a discutir sobre temáticas literarias o sobre temáticas teosóficas. Es así, por ejemplo, que uno de los visitantes más asiduos de la casa del coronel Brannon es el general salvadoreño, migueleño específicamente, autor de la letra del himno nacional del Salvador, el general Juan José Cañas Pérez. Él, ya adulto, ¿verdad? Ya bastante mayor de edad, visita con frecuencia la casa del coronel Brannon y es así como conoce que Margarita del Carmen, la hija pequeña del coronel, escribe poesía y le pide que le muestre uno de sus cuadernos de trabajo y es por tanto el general Cañas Pérez quien selecciona poemas y publica un folleto sin autorización de Claudia, un folleto que se titula Tristes Mirajes. Y es la primera edición que hace a los 17 años de edad Claudia Lars, ¿verdad? La que entonces todavía firmaba como Carmen Brannon. Pero lo que ocurre es que Claudia no había autorizado para nada esa publicación y a lo largo de toda su vida va a recuperar los ejemplares que quedaron de esa edición y va incluso ella misma lo confesó más de alguna vez, que se había robado literalmente los ejemplares de casas de personas que los tenían y los había destruido porque sentía vergüenza de esa edición. Entonces, como no tenía ni autorización ni nada, había sido una iniciativa del general Cañas y ella, por tanto, los había destruido. Sin embargo, la obra inicial de Carmen Brannon va a llegar a manos de un gran poeta nicaragüense, soldado, ¿verdad? Que regresa de la Primera Guerra Mundial y conoce justamente por los ferrocarriles, conoce a Carmen Brannon y sostiene un aparente romance, porque más parece un tema platónico entre ellos, pero también lee la poesía de Carmencita Brannon y se le recomienda a un personaje centroamericano, ¿verdad? En el caso del director del repertorio americano, Joaquín García Monge, pues, el repertorio americano era una revista muy importante que ya se publicaba en Costa Rica para esa época, y lo que hace él, Salomón de la Selva, es recomendar justamente que se lea la poesía de Carmen Brannon y se le dé importancia en aquella época. Para ese momento, Carmen Brannon sostiene una polémica muy fuerte con su propio padre, porque ya se muestra como una mujer rebelde, con sus propias iniciativas, de un carácter bastante fuerte. Sus letras de esa época nos revelan a una mujer, no solamente en su poesía, sino también en sus cartas, en sus artículos que está publicando en esa época, nos revelan a una mujer que tiene unas posiciones bastante fuertes, una mujer que ha tomado iniciativas, que apoya el voto femenino, por ejemplo, o que quiere que las mujeres intelectuales tengan iniciativas muy parecidas a las de Virginia Woolf y otras autoras inglesas y estadounidenses, que se independicen, que tengan iniciativas, que las presenten ante la sociedad, y el marco del centenario de la independencia centroamericana en 1921 le otorga esas facilidades.
Claudia va a ser también, Carmen Brannon va a ser también una de las primeras mujeres salvadoreñas que se va a cortar el pelo en son de protesta contra la sociedad patriarcal en la que vive inmersa. Esto va a ocasionar una ruptura con su padre, con el coronel Brannon, y finalmente Carmen Brannon se va a marchar a Nueva York, donde va a residir algún tiempo y va a contraer su primer matrimonio. Leroy Beers era un estadounidense dedicado a labores diplomáticas, se casan en Nueva York en 1924 y Claudia empieza a escribir lo que en la actualidad llamaríamos literatura de la nostalgia. Empieza a escribir una serie de poemas y de cartas donde evoca su conocimiento y su nostalgia acerca de su sonsonate nativo. Claudia entonces se convierte en una Salvi Yorker, y adopta a Nueva York como su ciudad de residencia en esa época. Poco después, ya embarazada, su esposo recibe la asignación de cónsul en El Salvador y por tanto retornan al suelo nativo de Carmen Brannon. Para ese momento, ya en 1927, Carmen Brannon ha decidido no utilizar más su nombre de pila, Margarita del Carmen, sino adoptar su alias literario. Entonces ya para 1927 tenemos a una mujer que escribe bajo el alias de Claudia Lars. Es ahí donde ella decide utilizar un alias, pero un alias también femenino, ¿verdad? O sea, ella se posiciona y adopta la identidad de lo que es, de una mujer, ¿verdad? En este caso. Adopta también como apellido el gran poeta europeo, ¿verdad? Lars, y decide fusionarlo con este nombre femenino de Claudia, ¿verdad? Un nombre más bien de evocaciones romanas, y lo presenta ante la sociedad salvadoreña. Inmediatamente es recibida, ¿verdad? Es elogiada, es una mujer con una gran formación humanística, ¿verdad? Su padre seguramente influyó mucho en la lectura de los clásicos. Claudia lo revela desde muy joven, y en este sentido es una mujer que desde los años iniciales tiene mucho dominio de las técnicas clásicas de la poesía castellana, en especial de una forma métrica como va a ser el soneto. Entonces, en este sentido, Claudia se convierte en una gran maestra del soneto, no solo en El Salvador, sino también en la región centroamericana, y por qué no decirlo también, como bien diría Hugo Emilio Pedemonte, en una figura iberoamericana del soneto. Entonces, Claudia acepta, ¿verdad? Esta forma de los dos cuartetos y los dos tercetos, y experimenta con ella, con las diversas combinaciones que tienen las rimas en la lengua castellana. Entonces, Claudia, para el caso, va a lograr técnicas de combinación métrica bastante pioneras en aquel entonces. Obviamente la poesía para esa época, después del paso de Rubén Darío y el modernismo, tenía muchas técnicas modernistas, ¿verdad? De vanguardia incluso, donde el cultivo de la métrica clásica se veía como algo bastante tradicional o bastante obsoleto, ¿verdad? Entonces, Claudia busca romper con esa idea de que el soneto y otras formas, la lira, y otras más, son una poesía ya olvidable, ¿verdad? O en este caso que pueda ser una poesía que no transmite nada a las personas, al contrario, Claudia se da cuenta rápidamente que la poesía rimada y la poesía clásica son más fáciles de memorizar por parte de las personas, ¿verdad? El octosílabo es una de las formas clásicas más fácilmente memorizables, y por tanto mucha de su obra va a estar redactada en formatos que la gente pueda repetir
¿verdad? Que pueda escuchar una vez y que pueda memorizar con cierta facilidad. Por eso también se dedica a escribir obra para niños. En un El Salvador de inicios del siglo XX, donde la alfabetización era muy escasa, ni siquiera llegaba al 5% de la población, era importante que las personas memorizaran poemas, ¿verdad? Memorizaran pequeños fragmentos de literatura, y la única manera de poder acceder a ellos era mediante el medio de comunicación por excelencia de esa época. En El Salvador, desde el 1 de marzo de 1926, ya existía la radiodifusión, y la radio se convertía en una de las tribunas favoritas para los escritores nacionales para difundir su obra. Por ejemplo, alguien como Alfredo Espino o Quino Caso, por ejemplo, periodistas, escritores, poetas, mantenían programas de radio desde ese año de 1926. Entonces, para alguien como Claudia no va a ser nada complicado en algún momento de los años 30, 40, 50, tener programas también en la radio para poder difundir su palabra y para poder posicionar su obra en un formato que tecnológicamente eran los podcasts de esa época. Entonces, cuando llega a vivir de nuevo a El Salvador en 1927 y nace su único hijo, Leroy Beers Brannon, Claudia se adopta una situación que hasta ese momento era inédita en su vida, y es la de la maternidad, ¿verdad? O sea, Claudia se convierte en una mujer madre, pero también en una mujer madre divorciada, porque poco tiempo después se divorcia de su primer esposo, y eso es una afrenta social en una situación de donde el divorcio civil y además el divorcio religioso eran mal vistos por la sociedad salvadoreña. Entonces ella se enfrenta a esa situación también y toma postura de su vida al divorciarse de este estadounidense, este diplomático estadounidense, del cual prácticamente no volvemos a saber nada en el resto de su vida, ¿no? O sea, es un personaje que desaparece y que vamos a lo mejor a encontrar la referencia de su muerte, pero nada más. O sea, no es un personaje que va a ejercer ninguna presencia en el resto de la vida de Claudia Lars. Y para 1930, entonces, tenemos a una Claudia que está viviendo las situaciones que se están dando en El Salvador en esa época, pero es una persona que está con el ritmo de los tiempos, ¿verdad? Claudia no es alguien que permanece indiferente a las situaciones sociales que se están viviendo en esa época. El impacto de la crisis mundial de 1929 va a forzar a muchas de estas mujeres intelectuales a obtener títulos de educación para poder ejercer la docencia. Claudia ejerce la docencia a inicios de los años 30 para poder llevar algo de comida a su hogar. Recordemos que está peleada con su familia paterna, no tiene ningún vínculo con ellos, prácticamente se rompe ya para esa época, su padre lleva varios años muerto, pero no vuelve a establecer una relación con su familia paterna y tiene que dar de comer a su hijo, ¿no? Al Leroy Junior. Y en este sentido, Claudia pues ejerce de maestra, pero también busca escribir para diversos medios que van surgiendo a su alrededor. El Diario del Salvador era un diario intelectual de aquella época. El Día, por ejemplo, surgido en 1923, también le abre las puertas para que publique, pero normalmente ese tipo de contribuciones no tenían ninguna retribución económica, y va creando fama y va creando nombre, pero no significa necesariamente que tenga un ingreso permanente para su hogar. Entonces, Claudia, para los años 30, de la mano del nuevo régimen establecido por el brigadier Maximiliano Hernández Martínez, Claudia ejerce la docencia, ¿verdad? Durante algún tiempo va a dedicarse a labores docentes, pero a medida que el régimen se va convirtiendo en una dictadura de lleno, ¿verdad? A pesar de que ha tenido ciertos niveles de apoyo en sus primeros años,
a medida que se va convirtiendo en una dictadura, en la segunda parte del régimen de 1935 a 1939, la situación de Claudia se convierte en otra, porque su hermano, el abogado doctor Maximiliano Patricio Brannon, pasa a ocupar altos cargos dentro del gobierno de Hernández Martínez, y eso le abre ciertas puertas a Claudia, porque si bien es cierto, no ingresa de lleno a el régimen martinista, pero le permite ser hermana del doctor Brannon, le permite acceder a otro tipo de trabajos. Entonces, abandona la docencia, se generan nuevos ingresos, pero el gobierno de Martínez ve enemigos por todos lados, y ya para 1943 ven en la figura del doctor Brannon a un enemigo potencial del presidente de la República, incluso a un potencial candidato a la presidencia de la República, y es exiliado. Entonces, Claudia también se tiene que ir forzosamente del país y se va a vivir a Ciudad de México. En Ciudad de México era en esa época, siempre la comparo con algo así, era como la Nueva York, pero de América Latina, ¿verdad? Entonces, o al menos de Centroamérica en esa época. Una gran ciudad, ¿verdad? Pero a la cual no llegaban todas las personas de Centroamérica, llegaban muchos exiliados políticos. Y Claudia es una de esas exiliadas políticas. Llega a Ciudad de México y consigue trabajo consigue dos tipos de trabajo. Uno es en una fábrica donde se hacen a mano los bonetes de las logias masónicas de Estados Unidos. Recordemos que su padre tenía algún tipo de formación en teosofía, ¿verdad? Y en otras filosofías orientales, o al menos de corte orientalista, y por tanto Claudia logra acceso a esa fábrica, ¿verdad? Y por otro lado, como sabe perfectamente hablar inglés, consigue trabajo de traductora de los paquines o de los cómics de Disney que se traducen para América Latina. En aquella época, la cultura del cómic, ¿verdad? A partir de películas, de las primeras películas de Disney, estaba impactando ya culturalmente a América Latina. Entonces había bastante demanda, y a Claudia la contratan las editoriales mexicanas para que haga las traducciones y las adaptaciones a la lengua castellana. Yo creo que esa es un área que no se ha trabajado adecuadamente. Habría que ver las ediciones que se hicieron de esa época en México, y tendríamos que ver cuál fue el aporte de Claudia, porque necesitamos conocer si realmente solo hizo una traducción literal de los contenidos de Disney, o si ella le permitían algún tipo de libertad para poder posicionar su propia visión de la realidad o de la palabra castellana dentro de sus traducciones, porque recordemos que no toda traducción es literal, sino que también hay un aporte de quien traduce a esos contenidos que están siendo traducidos. Entonces creo que ese es un área que habría que trabajar en algún momento, saber si realmente Claudia estaba haciendo traducciones literales y cobrando solamente por ella, o también le permitían algún tipo de creatividad personal, independiente, dentro de esas traducciones. No sería ni la primera ni la única intelectual salvadoreña dedicada a ese tipo de labores. Habrá más en las siguientes décadas. Entonces, en este caso, Claudia, ¿verdad? Está muy alejada de temáticas que tienen que ver con la literatura en apariencia, ¿verdad? Pero cuenta con el apoyo de uno de los grandes intelectuales y exiliados centroamericanos en la Ciudad de México, como va a ser Rafael Eliodoro Valle. Este hondureño, políglota, y además uno de los intelectuales más prolíficos que va a tener Centroamérica en esa Ciudad de México de los años 40 y 50, es quien le sirve a Claudia como una persona que la presenta como poeta en lugares tan exclusivos en aquel entonces como va a ser, por ejemplo, el Pen Club de la Ciudad de México. Entonces, Claudia
empieza a abrirse poco a poco un espacio dentro de la intelectualidad centroamericana exiliada en la Ciudad de México, pero creo que esa faceta de su vida también no ha sido trabajada oportuna y adecuadamente. Creo que toda esa presencia de Claudia en Ciudad de México ameritaría un trabajo más específico, revisando las revistas, periódicos, el material de cartas y de artículos de Rafael Heliodoro Valle y de otros que están ahí en esa, Moisés Vicenzi, por ejemplo, el costarricense, ¿verdad? Es un hombre muy importante en aquella época. Hay varios clubes de centroamericanos exiliados que están movilizando recursos para poder derrocar a los regímenes dictatoriales en América Central. Entonces, habría que ver también cuál era el papel de Claudia en esos movimientos, porque ella misma es una exiliada política. Cuando se produce el golpe, el intento de golpe de Estado de los militares y los civiles en San Salvador el 2 de abril de 1944, el domingo de Ramos, del 2 de abril de 1944, Claudia se entera rápidamente de lo que ha ocurrido en San Salvador y ella va a escribir bueno, un poemario completo que luego no divulgará, ¿verdad? Un poemario completo, Romance de la Sangre Rebelde, donde pues ella plasma todas sus impresiones de lo que se ha enterado que ha sido ese intento de golpe de Estado de 1944. Además, Claudia escribe varios poemas alrededor de las víctimas que se producen en esos 2 meses entre abril y mayo de 1944. Por ejemplo, hay un manuscrito que nunca ha sido publicado, transcrito en periódico o algo, ese romance se lo dedica a José Wright Alcaine, el estadounidense de 17 años que es asesinado por un policía nacional del régimen de Hernández Martínez en las cercanías del Parque Bolívar. Estaba con sus amigos cerca de su casa familiar, un hombre joven, ¿verdad? Hijo de los propietarios de la hacienda La Carrera, descendiente en línea directa de los expresidentes Carlos Meléndez Ramírez y Jorge Meléndez Ramírez, y por tanto también descendiente de otro exmandatario de Nicaragua y El Salvador, como va a ser don Norberto Ramírez. Entonces, este joven está ahí con sus amigos en momentos en los cuales el gobierno ha decretado la ley marcial y el estado de sitio, y uno de los policías saca su fusil de uso y le pega un tiro y lo mata. Entonces, eso causa una indignación muy grande en la sociedad sansalvadoreña porque estaba terminando, se le estaban acabando las baterías a la huelga de brazos caídos que se había convocado contra el régimen en ese entonces. Pero el asesinato de Chepito Wright Alcaine provoca un movimiento social que va finalmente el 8 de mayo de 1944 a conducir a la destitución, ¿verdad? A la sustitución, si queremos verlo así, de Hernández Martínez. El embajador de los Estados Unidos llega a decirle que su tiempo terminó y que es momento de abandonar el solio presidencial. Claudia le dedica un poema a Chepito Wright, a la sangre de Chepito Wright, porque ella se identifica con él por una sencilla razón. Claudia es de origen celta irlandés a través de su padre, pero también es hija de Sonsonate a través de su madre. Entonces es una mestiza, ¿verdad? De diferentes sangres, y ella se identifica con el estadounidense asesinado porque su madre es salvadoreña, pero su padre también es estadounidense. Entonces ella se identifica con el asesinado por sus sangres mestizas, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una situación bastante curiosa en la obra de Claudia, porque el mestizaje va a estar presente constantemente en su obra. Para ese entonces, Claudia ya está gestando una obra, quizás su única obra narrativa de largo alcance,
como va a ser Tierra de Infancia. Tierra de Infancia van a ser sus memorias dedicadas a evocar esa sonsonate de su infancia, de su época de niña, y cómo ella va a encontrar en sus recuerdos una situación de violencia extrema, de injusticias sociales y sobre todo de todo lo que tiene que ver con temas de la naturaleza, la vivencia de los campesinos indígenas, las tradiciones que había en aquella época, y poco a poco va a ir trabajando ese libro. No es un libro que ella va a concebir de inmediato, sino que él lo va trabajando poco a poco. En 1924, Claudia había empezado un ejercicio de la memoria, ya de 25 años de edad, había empezado ese ejercicio de la memoria con unas evocaciones de Sonsonate que había escrito en Nueva York. Entonces, para Claudia, la memoria de su pueblo, la memoria de su gente, la memoria de sus tradiciones va a estar permanentemente con ella y en ella. Entonces, además, es una mujer, ¿verdad? Ya se ha asumido como lo que es a nivel biológico y sexual, pero también toma posiciones que justamente llevan a que ella adopte unas posiciones a veces incluso muy radicales para su época. Hay un poema de esa época, de los años 40, en la cual ella se define como, no como poetisa, como era la costumbre llamar a las mujeres escritoras de ese entonces, sino ella adopta y lo define así: poeta soy. Entonces, Claudia está estableciendo una condición para su oficio literario. No es una poetisa, no es una persona que pueda utilizar un término ambiguo o un término incluso denigrante, porque el término poetisa en esa época podría ser interpretado como una poeta menor, ¿verdad? Entonces, Claudia se define y además en el poema define por Dios mismo escogida, ¿no? O sea, poeta soy por Dios mismo escogida, o sea, no es algo que yo haya decidido, no es algo que yo haya tenido en voluntad de hacerlo, sino que hay algo más allá que me define y que es lo que hace que yo sea quien soy. Y mi literatura viene desde ahí. El aspecto, Claudia no es una persona religiosa, no se nota en nada de su vida ni en su obra, pero toma unas posiciones personales que la religan o la vinculan con la divinidad. Dios, el concepto del Dios cristiano, del Dios católico, va a estar presente en muchísima de su obra, sobre todo en cánticos, por ejemplo, acerca de las tradiciones de Sonsonate, ¿verdad? O sea, la Semana Santa, la Navidad, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar una Claudia muy vinculada con la religión tradicional de su pueblo. Entonces, Claudia también en esa época de los años 40 comienza una obra de divulgación de sus primeros escritos de literatura infanto-juvenil. Por eso digo, Tierra de Infancia pertenece a esa época. Y creo que también hay que reconocer un texto esencial e importante de esa época que va a ser Ciudad bajo mi voz. Ciudad bajo mi voz es un poemario que Claudia escribe para elogiar, ¿verdad? El, el centenario, en este caso el 400 aniversario de la proclamación de San Salvador como ciudad. En 1946 se convoca ese certamen, un certamen importante de carácter nacional e internacional, para que se elogie a la ciudad de San Salvador, y Claudia escribe una visión muy sentida de la historia de la ciudad de San Salvador como se conocía en aquella época, ¿verdad? Apenas 4 años antes se había publicado un libro esencial de Rodolfo Barrón Castro, la población del Salvador, donde por primera vez había ya datos más científicos acerca de cómo se habían establecido las ciudades
y las villas y los pueblos en el territorio que ahora pertenece a la República de El Salvador. Entonces Claudia retoma mucha de esa información para construir sus poemas dedicados a la ciudad de San Salvador, a la ciudad que está conmemorando su 400 aniversario de la titulación que le otorgara el príncipe Felipe, después Felipe II, ¿verdad? En nombre de su padre, el sacro emperador Carlos V de Alemania y Carlos V de España y primero de Alemania. Entonces, Claudia es una persona que lee muchísimo, se nota en su actividad, está al pendiente siempre de lo que está ocurriendo tanto dentro del país como del mundo. Claudia, por ejemplo, va a ser una de las escritoras, es una faceta que creo que habría que retomar para más adelante, va a ser una de las escritoras que se van a fascinar, literalmente hablando, con los primeros viajes al espacio, con el lanzamiento del Sputnik, por ejemplo, en 1957, va a ser uno de los aspectos que ella va a retomar para podérselo explicar a la niñez salvadoreña a través de su página de Los Niños y Nosotros. Claudia va a desarrollar mucha labor a favor de la infancia y a favor del conocimiento de los viajes espaciales. Incluso va a escribir un poemario ya en los años 60, 1961, 62, escribe un poemario injustamente olvidado, ¿verdad? Como gran parte de la obra de Claudia, que va a ser Nuestro Pulsante Mundo. Nuestro Pulsante Mundo va a ser el enamoramiento de Claudia por esos astronautas y cosmonautas, tanto estadounidenses como rusos, perdón, soviéticos, que van a ser lanzados en las naves espaciales, ¿verdad? Y que van a circular la Tierra. Entonces, a Claudia eso le llama muchísimo la atención porque son los primeros seres humanos que rompen las barreras de la Tierra y son lanzados hacia el cosmos, ¿verdad? Entonces, varios escritores centroamericanos van a retomar esos viajes espaciales y a lo mejor ahora habría que crear una antología para reunir a esos escritores, hombres y mujeres que en aquella época, en los años 50 y 60, escribieron acerca de las primeras experiencias espaciales y una de ellas, pues obviamente va a ser Claudia Lars. Es llamativo, por ejemplo, ella tiene un poema muy hermoso dedicado a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y a otros astronautas y cosmonautas que van a ser estos pioneros del espacio. Ella los compara con un Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿verdad? Y va a plantear una serie de metáforas y una serie de elementos comparativos, pero lo cierto es que a Claudia, recordemos que su padre era un pionero de las tecnologías, de la introducción de tecnologías nuevas en territorio salvadoreño y por tanto a ella le llama mucho la atención estas nuevas tecnologías que son capaces de lanzar a seres desde la Tierra hacia el cosmos. Yo creo que es imposible que en aquella época Claudia hubiera sabido que en medio de toda aquella fascinación por los viajes espaciales había una salvadoreña que estaba colaborando en el programa espacial de los estadounidenses, de lo que después va a ser la NASA, ¿verdad? Pero era también una mujer exiliada, su familia había sido exiliada, ¿verdad? Su padre había sido una persona, un médico muy importante en El Salvador, pero ella había ido a estudiar al MIT, ¿verdad? Al Instituto Tecnológico de Massachusetts y se había formado en física y ahora colaboraba en esa época, en los años 50 y 60, colaboraba trabajaba más bien con la NASA, ¿verdad? Con la Agencia Espacial Estadounidense, en el lanzamiento de satélites y de este tipo de cosas. Habría sido interesante que Claudia hubiera sabido que la hija del doctor Carlos Lardé Artés, Alice Lardé, estaba enviando satélites al espacio como parte del programa estadounidense de exploración espacial. Entonces, Claudia, para ese momento, en los años, en finales de los años 50 e inicios de los años 60, Claudia tiene nuevas labores. Ha regresado a El Salvador, se ha incorporado al gobierno progresista de encabezado después del golpe de Estado del 14 de diciembre de 1948, este gobierno desarrollado por el coronel Oscar Osorio,
¿verdad? Un hombre que también había vivido en Ciudad de México exiliado y por tanto para Claudia no era desconocida mucha de la política nacional que Osorio trataba de desarrollar. Eh, Osorio no era ningún personaje innovador, sino que lo que hizo fue llevar mucho de las disposiciones del Partido Revolucionario e Institucional, del PRI mexicano, y ejecutarlos en territorio salvadoreño. O sea, crear el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Instituto de la Vivienda Urbana, ¿verdad? El Instituto Regulador de Abastecimientos, Colonización Rural, todos los institutos y agencias sociales que crea Osorio en el territorio nacional básicamente son una copia adaptada, más tropical todavía, al territorio nacional. Entonces Claudia conoce todo aquello porque ha vivido en Ciudad de México y conoce cómo funciona el aparato burocrático mexicano y por tanto ella se incorpora a las labores dentro de una estructura nueva que también se crea, que es la Dirección General de Bellas Artes, ¿verdad? La Dirección General de Bellas Artes va a ser la primera institución nacional que va a tener a su cargo la conducción de las actividades burocráticas dentro de la cultura. Y es ahí donde se da por primera vez la posibilidad de tener una revista digamos, más formal, ¿verdad? Una revista que ya no fuera, pues que salía un número o dos números y que desaparecía, ¿no? Esas revistas que se acostumbraban publicar en esa época, no. En este caso, Manuel Andino, ¿verdad? El gran periodista y también intelectual de esa época, funda la revista Cultura, y Claudia se incorpora como una de las colaboradoras de esa revista. Cuando a Manuel Andino le da un paro cardíaco y muere, es Claudia quien retoma la conducción de la revista y entonces se convierte en la gran editora de la revista Cultura, pero también se convierte en la editora, en una de las editoras de la que en aquella época era la editorial de la Dirección General de Bellas Artes, que es el antecedente de la actual Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura. Entonces, Claudia adopta una posición que es pionera en El Salvador y que es pionera en la región centroamericana porque va a ser una de las primeras mujeres editoras que tiene la región centroamericana. O sea, no era cualquier persona, si bien es cierto, en otras épocas habíamos tenido mujeres que dirigían medios, ¿verdad? En 1890 teníamos a Rafaela Salvadora Contreras Cañas, la primera esposa de Rubén Darío, que en San Salvador dirigía una revista que se titulaba Ramo de Violetas, pero luego de eso vamos a tener algunas otras mujeres que dirigieron medios entre 1890 y 1960. Pero Claudia va a destacar entre todas ellas porque va a ser una persona que va a lograr fusionar en la revista y en muchas otras publicaciones diferentes corrientes de pensamiento. Ahí vamos a ver que Claudia logra que colaboren en la revista los poetas tradicionales, los abogados marxistas, los académicos más de corte izquierdista, ¿verdad? Los filósofos estructuralistas, ¿verdad? O sea, va a lograr que diversas corrientes de pensamiento se fusionen en una revista como esa. Incluso ella misma se va a convertir en colaboradora de la otra revista institucional que tiene el gobierno y que se publica desde Casa Presidencial, que se titula Síntesis. La revista Síntesis va a ser muy importante en esa época porque desde Casa Presidencial se va a emitir un medio literario donde colaboran personas como por ejemplo Raúl de las Reyes, Camilo Minero, ¿verdad? Bajo la conducción de diversos intelectuales hombres de aquel entonces, pero ninguno de ellos está cuestionando la autoridad moral y la autoridad intelectual de Claudia Larx. En esa época va a tener que surgir un Álvaro Menéndez Leal, por ejemplo, para poder decir que la juventud
salvadoreña estaba cuestionando a las grandes figuras nacionales, como en esa época eran Vicente Rosales y Rosales, Miguel Ángel Espino, Salarrué, Claudia Lars, ¿verdad? Entonces, será gente como ellos quienes se enfrentarán a ni siquiera a alguien como Roque Dalton, por ejemplo, ni siquiera el Círculo Literario Universitario se atrevió a cuestionar la autoridad de todos estos personajes, ¿verdad? O sea, eran santones de la literatura. No pasaba lo mismo, por ejemplo, con Francisco Gavidia. Francisco Gavidia ya incluso era un señor ya muy casi centenario, ¿verdad? Y muchos de estos intelectuales jóvenes pues cuestionaban el papel mentor, ¿verdad? Y el papel director que tenía Gavidia en esa época, pero el caso de Salarrué, de Claudia Lars, de Vicente Rosales y Rosales y de otros, no lo cuestionaron jamás. Entonces, se llevaban muy bien con Claudia, ¿verdad? Roque publicaba en la revista Cultura, Roque publicaba muchos poemas, por ejemplo, eran apoyados. Había un poeta muy bueno de esa época, un hombre que morirá muy joven, 32 años, en 1965. Eh, eh, este hombre, Orlando Fresedo, se ponía como seudónimo. Orlando Fresedo era un alcohólico, pero era un sonetista bestial, era un sonetista impresionante, y Claudia lo quería muchísimo y lo apoyaba muchísimo. Incluso hubo una vez en que Orlando Fresedo terminó preso en un puerto en Guatemala por un asunto de deudas, y Claudia movió teclas en el gobierno para que lo apoyaran y no solo le ayudaran a pagar la deuda que tenía, que tampoco era mucho dinero, pero lo repatriaran también. Entonces se llevaba muy bien con los intelectuales jóvenes de aquella época. O sea, Claudia le llevaba 20, 30 años a Orlando Fresedo. Siempre apoyó desde su espacio como trabajadora de la cultura, trabajadora oficial de la cultura. Claudia apoyó a otros intelectuales, y ella misma atravesó siempre por momentos muy difíciles de la vida. No era una mujer, su padre podía haber tenido una fortuna y haberla construido y todo, pero ella no la tenía. A ella le tocaba trabajar para poder vivir. Además, ya tenía para esa época su hijo, ya era un hombre, ¿verdad? Era un hombre bastante grande, ya para entonces era un hombre 40 años, ya tenía su propio hogar, ya tenía sus propias actividades. Y Claudia, en esa época del gobierno de Osorio y el gobierno de Lemus, va incluso a participar dentro de los primeros sorteos que hace el Instituto de Vivienda Urbana, el IBU, para poder asignar las primeras casas de las primeras colonias de clase media que va a tener San Salvador en aquel entonces. Entonces, a Claudia le asignan una casa en la zona de la colonia Costa Rica, específicamente en la zona de la colonia San Vicente, y es ahí donde Claudia consigue su casita, ¿verdad? Y la paga con la cuota que le asignan. No es una asignación porque ella sea funcionaria, es que se hace un sorteo con una tómbola y a ella le toca esa casa. O sea, le pudieron haber dado una casa en otro lado si ella hubiera sido una persona pues con privilegios políticos, ¿verdad? Pero le asignan una casita pues modesta ahí en la zona de la colonia San Vicente, al sur de San Salvador, en las cercanías de Casa Presidencial y del Zoológico Nacional, y es ahí donde ella vive, ¿verdad? Es donde ella se va a retirar, ¿verdad? Cuando ya finalmente pide su jubilación y se retira. Para finales de los años 60, Claudia empieza a atravesar por una situación de salud muy delicada. Le detectan cáncer, cáncer de mama, ¿verdad? En aquella época el cáncer todavía era visto como una situación bastante difícil de tratar. Claudia consigue, mediante apoyos, le asignan eh, varias veces le dan apoyos desde el gobierno para tratar de enviarla a Houston, que vaya a tratarse el cáncer que está pues avanzando, ¿verdad? En su pecho. Y Claudia es sometida a quimioterapias, a cirugías, la atienden en famosas clínicas y hospitales en Houston, pero el mal está quedándose con ella permanentemente.
y tiene que abandonar muchas de sus actividades, se le ve menos, se repliega, ¿verdad?, a escribir, eh, tiene un momento fascinante de su vida porque ella ya se siente cercana a la muerte cuando recibe cartas de un hombre que estuvo enamorado de ella hacía 40 años atrás, y esas cartas, cartas escritas cuando crece la noche, como va a llamarle ella a su poemario, ¿verdad? Son con un costarricense, con un intelectual costarricense muy importante, José Basilio Acuña, y pues retoma, ¿verdad?, en el momento de la senectud, en el momento del declive, retoma la idea de la ilusión del amor, ¿verdad? Claudia se casó dos veces en su vida, primero con Leroy Beers, el estadounidense, y luego con un intelectual guatemalteco, ¿verdad?, de apellido Samayoa, pero Claudia no se divorcia de él y nunca hizo un trámite legal para divorciarse de él. Sin embargo, como era una mujer de posiciones muy firmes, ¿verdad?, había tenido relaciones con otros hombres, pero nunca más había tenido eh, otro embarazo, ¿verdad? Su único hijo falleció hace unos años, hace unos 10, 12 años. Ahora existe una descendencia de Claudia Larce en San Salvador, ¿verdad? Tenemos nietos, bisnietos, tataranietos incluso de Claudia, pero no están pues como muy activos en cuanto a la defensa de su obra y de su patrimonio intelectual. En 1972, Claudia atravesó por un momento muy difícil en su vida. Eh, yo tuve la idea de un poco fantasear y hacer una ficción alrededor de ese momento y lo publiqué en mi página de Facebook. Si alguien tiene interés lo puede consultar ahí. Y si no, también se lo entregué a los amigos de Huacal aquí en Barcelona para que lo publicaran en el boletín Poesiesque. Yo ficcioné acerca de ese momento difícil de Claudia porque uno de sus sobrinos en 1972 fue ametrallado por el ejército salvadoreño en una calle hacia el occidente del Salvador y se le acusó de ser comunista. Y lo que provocó fue que el ejército llegó una noche a la casa de Claudia, le rompió su puerta en esa casita de la colonia San Vicente y hizo un cateo en busca de armas en la casa de Claudia, una Claudia que ya para ese momento tenía muy avanzado el cáncer de mama y pues no encontraron absolutamente nada, pero le hicieron un revoltijo de todas sus cosas a la principal poeta del país en esa época, ¿no? Entonces, obviamente 1972 era un año muy conflictivo, un año en el que pasó de todo, ¿verdad? Desde la intervención de la Universidad del Salvador, eh, el intento de derrocamiento del gobierno de Fidel Sánchez Hernández, la ascensión del gobierno del coronel Arturo Armando Molina. Entonces Claudia se vio en esa situación y nunca quedó claro del todo por qué había ocurrido esa situación de su sobrino, ¿verdad? Porque simplemente se le acusó así tal cual, pero desde entonces algunas personas tildaban a Claudia de ser integrante de las izquierdas revolucionarias que ya estaban formándose en El Salvador y que ya tenían por lo menos 5 años de estar presentes en la sociedad salvadoreña. Además era un año muy difícil, ¿verdad? Recordemos que en 1971 el grupo había dado el golpe de secuestrar a Regalado Dueñas, ¿verdad? Y eso había causado un estremecimiento social tremendo. Entonces, si a alguien lo tipificaban en esa época de comunista, era un estigma que no se iba a quitar, pues prácticamente nunca. Claudia, entre 1972 y 1975, permanece fuera de la actividad, ¿verdad? La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas le otorga el doctorado honoris causa y el rector, ¿verdad?, tiene que ir a la casa de Claudia y entregarle el diploma que le otorga tal grado
honorario, ¿verdad? Se lo tiene que entregar en su cama porque ya Claudia está en una condición física muy deteriorada. Es así como en 1974 Claudia fallece, ¿verdad? Y es sepultada en el Cementerio General de San Salvador, en la sección de hombres ilustres del Cementerio General de San Salvador. Años más tarde, sus restos van a ser sacados del cementerio eh, general de San Salvador y son trasladados a la que entonces se llamaba la Rotonda de los Poetas, en el primer cementerio privado que hubo en El Salvador, Jardines del Recuerdo. Lastimosamente el proyecto era muy bonito, ¿verdad? Pero como el cementerio privado creció, la Rotonda de los Poetas desapareció y ahora Claudia está rodeada, su tumba está rodeada de cualquier cantidad de personas que han ido a sepultar a ese sitio. Pero originalmente se trataba de crear una especie de panteón para los intelectuales de la época. Ahí está sepultado Alfredo Espino, está sepultado Álvaro Menéndez Leal, ¿verdad? Y había otros escritores que pudieron ser trasladados hacia ese sitio. Así que Claudia Lars ahora descansa, sus restos descansan en Jardines del Recuerdo. Pero lo importante no es tener como decía Homero en la Odisea, ¿verdad? El hombre, más que una tumba conocida, anhela un recuerdo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Claudia, se han construido y se han edificado una serie de elementos culturales, el más reciente de los cuales es el certamen que Huacal patrocinó el año pasado, dedicado a ella justamente. Hay algunos sitios en San Salvador y en Sonsonate, hay algunas placas, hay algunas calles, ¿verdad?, que llevan su nombre. Alguna vez han existido grupos literarios que también llevaron su nombre, pero lo triste del caso de Claudia es que siendo una poeta tan importante para El Salvador y para Centroamérica, su obra, salvo Tierra de Infancia, no sea conocida, no sea una obra que circule, no sea una obra que trascienda y que pueda ser conocida por las nuevas generaciones nacionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que aparte de la dimensión biográfica, tiene que haber una reedición constante de las obras de Claudia para que pueda ser conocida en la actualidad. Tenemos nuevas tecnologías, internet, podcast, esta misma tecnología del Zoom, nos debieran permitir tener mayor acceso a nuestros intelectuales y sobre todo a nuestros intelectuales mujeres, ¿verdad?, dentro de la historia literaria nacional. Pero yo creo que en ese sentido es importante coordinar esfuerzos, ¿verdad? Es necesario, por ejemplo, que un proyecto como el Museo de la Palabra y la Imagen custodie los archivos de Claudia Lars. Algunas personas necesitamos acceso a sus cartas, a sus originales, a sus borradores, ¿verdad? Necesitamos acceso a los materiales que queden todavía de Claudia. Es importante que la familia entonces done sus materiales para que permita que otras personas interesadas podamos acceder a ellos. Y por otro lado, es importante también que las editoriales privadas, las editoriales cartoneras, las editoriales del Estado abran también espacios para poder publicar y republicar la obra de Claudia. Hasta el momento era la UCA la que había estado publicando más Tierra de Infancia, pero de hace unos años para acá cada vez es menos la lectura de obras completas de nuestros escritores y por tanto también Tierra de Infancia ha ido pasando a un segundo o tercer plano. Una de las grandes amigas de Claudia Lars y una de las personas con la que ella convivió en su infancia y en su adolescencia fue Consuelo Suncín, ¿verdad? Consuelo Suncín, ahora reconocida en el ámbito mundial por su papel con Saint-Exupéry en El Principito, ¿verdad? Es importante ahora, pero de la mano de alguien como Consuelo Suncín también deberíamos de rescatar la figura de Claudia Lars. Es una figura también muy importante, ¿verdad? Hay que trabajar más a Claudia y traerla de regreso, ¿verdad? Es una figura fascinante, Claudia, por muchas razones, ¿verdad? Era una rebelde, era una mujer
que se enfrentó a los poderes de su época, a su padre, al Estado, a, a gobiernos dictatoriales. O sea, era una mujer fascinante realmente, una pionera de muchos de los derechos femeninos, ¿verdad? Una mujer que trabajó la cultura desde su hacer individual como creadora, pero también una mujer que hizo a favor de la cultura desde la burocracia, ¿no? Entonces, Claudia da para un estudio muy fascinante, muy grande, muy amplio, y yo creo que esa es una deuda que muchos tenemos con ella y con el país. Entonces, en ese sentido, es importante retomarla y creo que, bueno, yo me quedaría por aquí a ver si hay alguna reacción del público y les agradezco el tiempo y la paciencia. Bueno, Carlos, francamente ha sido un descubrimiento para mí conocer la vida de ella y el impacto que tuvo en nuestra sociedad, en nuestra literatura. Ha sido fascinante y totalmente de acuerdo contigo que hay que volver a sacar esas obras a la luz del día y asimismo poder rescatar lo que existe y ponerlo en el Museo de la Palabra de la Imagen para que podamos ahondar en lo que fue Claudia Lars y la vida de ella. Francamente, fascinante y me alegra que nos ha tocado este mes de la conmemoración de la mujer, hablar de ella y te agradecemos muchísimo y sabemos qué tan profundo ha sido tu respeto y tu conocimiento sobre ella. Quería nada más eh, decirte quiénes están con nosotros esta tarde. Está Leti Magaña, Gloria Irma de la Cruz, Carmen Benítez, Nancy Quant, Ana María Delgado, Edgar Rosales, está también César Echegoyen, Esperanza Ayala, Tili Perdomo, está con nosotros Ricardo Ernesto Calderón, y muchos de ellos tenían nada más comentarios de agradecimiento sobre esta bella ponencia. Y bueno, y nos quedamos con la ilusión que ahora, como dices tú, con las nuevas tecnologías podamos tener unas reediciones de la obra de Claudia, porque la verdad que en papel, la única que tengo yo es La Casa de Vidrio en papel, ¿verdad? Y tiene uno que buscar en el internet un poemita por aquí, y ni siquiera Tierra de Infancia, es decir que bueno, por supuesto, para la diáspora es todavía más difícil conseguir los libros, ¿verdad? Entonces, la idea de que Huacal ha puesto también en el internet algunas cosas sobre su obra es bien importante y de qué manera se pueden hacer ediciones en línea, ¿verdad? Que habría que conseguir los derechos de parte de la familia, pero eso daría yo creo, una revitalización de la sonetista que fue y la luchadora que fue y la importancia de promotora de las artes y la cultura salvadoreña. Así Sí, que, muchas gracias. Yo solo agregaría un detalle. En la época en que Claudia o Salarrué, por ejemplo, publicaron muchos de sus libros, no estaba tan arraigado entre nosotros el tema de los derechos de autor. Yo he tenido la fortuna de encontrarme algunos de los acuerdos que Claudia y que Salarrué establecieron con el gobierno de El Salvador y a veces me da mucha tristeza ver los convenios a los que se sometían. Claudia, por ejemplo, vendió los derechos de uno de sus libros por 100 colones, pero se los vendió a perpetuidad al gobierno de El Salvador. qué barbaridad. Entonces, o sea, no podía recuperar ese libro porque el que se convirtió en dueño de esa edición, de ese manuscrito, fue el gobierno de El Salvador por 100 colones. 100 colones de los años 50, o sea, podrían ahora ser $1000 y aún así sería un crimen intelectual darnos cuenta de que nuestros escritores vendían ese tipo de situaciones, pero bueno, es parte de las cosas que ocurren. Hay un poema de Claudia
que está dedicado a Mercedes Madrid de Altamirano, eh, bueno, la cofundadora del diario de hoy, ¿verdad? Y entonces es muy llamativo porque eh, dice, la dedicatoria dice, a Mercedes Madrid de Altamirano, ella sabe por qué. Yo tuve oportunidad cuando trabajé para el diario de hoy hace muchísimos años, doña Mercedes todavía estaba viva y le dije, mire, yo solo le quiero preguntar a usted por una enigmática dedicatoria, ¿verdad? Y me Ajá. dijo, lo que pasa es que Claudia atravesaba por momentos muy difíciles de economía y, y no tuvo más que pedirnos ayuda y nosotros no tuvimos más que dárselo. Entonces, el poema es por ese agradecimiento. Voy a cerrar con esto. No me quise meter en detalles tan íntimos porque creo que eso da para más. Cuando el gobierno de Hernández Martínez exilió a don Napoleón Viera Altamirano, al propietario y fundador del diario de hoy, no le permitió regresar a El Salvador a enterrar a su única hija, que había fallecido como de 9 años, 8 o 9 años tenía la niña y no le permitió regresar al país para enterrarla. Y entonces, ante la situación difícil por la que atravesaba la familia Altamirano, eh, Claudia le dedicó un soneto a la niña. Eh, Se llama A Marina Altamirano y está publicado en una de las ediciones del diario de hoy, que en ese entonces no se llamaba el diario de hoy porque el gobierno martinista lo obligó a que se cambiara el título y entonces el periódico se llamaba Centroamérica, pero era el diario de hoy en esa época y está publicado ahí. Ese es un soneto bastante desconocido a Marina Altamirano, porque es el sentimiento de Claudia ante el despotismo que impide que un padre pueda darle sepultura digna a su hija. Entonces, todo ese tipo de cosas se combinan en la vida y en la obra de Claudia Larce. Era una persona que tomaba posturas muy claras y creo yo que eso es elogiable en todo momento. Bueno, así es, y ha sido fantástica esta presentación esta tarde, te agradecemos mucho y necesitamos de nuevo seguir adelante con trabajando con Guacali, con la red de literatura salvadoreña en Barcelona, así como la escuela Amparo Mazamaguapa y con el MUPI para rescatar nuestra memoria literaria y nuestras mujeres. Así es que muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una tarde excepcional. Gracias al público que ha estado con nosotros y esperamos seguir conociendo, estudiando y gozando, celebrando a Claudia Lars. Mil gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un saludo para cada uno. Bueno, gracias.